Bien, continuamos con esta mesa Punto de Opinión. Nos quedamos con una pregunta pues muy clara, doctor. Estábamos de hecho aquí en el corte esperando tu respuesta. Gracias. Miren, yo creo que hay que tomar en cuenta un asunto muy importante y es el origen o la trayectoria de nuestra presidenta, ¿sí? De la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Y lo que le rodea, ¿no? Lo que le rodea. Y entonces dicen por ahí que Max Weber principalmente lo dice, ¿no? El asunto o la importancia de los significados, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significados tienen varios aspectos para Claudia y qué significados tiene para la clase política, ¿no? A la pregunta no le vamos a dar vueltas. ¿Quién le pone el pie? Pues es una clase política, ¿no? Es la clase política a la cual ella pues totalmente no se identifica, ¿no? Porque, te repito, ella viene del mundo de la ciencia, del movimiento social, no de una clase política en sí, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan las dificultades. Una clase política que se mueve pues en los diferentes partidos, ¿no? No podemos ir en un solo partido y lo hemos visto. Sí, porque empezaron con esta bandera de izquierda, por ejemplo, en la Revolución de Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Sí, pero los hemos visto, ¿no? Ir de un partido a otro y es esta misma clase política, ¿no? Recordando un tanto a Mosca y a Pareto, ¿no? Cuando habla de las élites, ¿no? Esta circulación de las élites, sigue siendo la misma élite, ¿no? Pero bueno, hay una presidenta que tiene otro origen, que le da otro significado a las cosas, ¿sí? Y esa sería la respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué cosa caracteriza este primer informe? A diferencia de algunos de antaño, ¿sí? El primer informe significa mucho porque significa rompes o no rompes con el anterior presidente, ¿no? Digo, en el mismo partido se han dado casos, digamos, traumáticos, ¿no? Recordemos a Zedillo con Salinas de Gortari, ¿no? Y a Salinas de Gortari con De la Madrid, y así podemos hacer, ¿no? Toda una revisión, y todas estas transiciones fueron traumáticas, aun cuando eran del mismo partido, ¿sí? Hoy no se ve una ruptura. Sí es cierto, hay una diferencia en el estilo de gobernar, y esta diferencia se debe principalmente a cómo se ha manejado, ¿no? Hay un primer piso y hay un segundo piso. Cuando llega López Obrador, ¿qué cosa le preocupa más que otra cosa? Él, como gran conocedor de la historia, sabe que lo primero que podía enfrentar era algo semejante a lo que enfrentó Salvador Allende en Chile, ¿sí? Un golpe militar. Y ahí se explica por qué el trato... Se cobija. El trato hacia los militares, ¿no? Muy allegado, y toda la cosa. Pero también, conforme avanza, si avanzas más en la historia, te das cuenta que la derecha en Latinoamérica empezó a utilizar los poderes judiciales, ¿no? Tenemos a Dilma Rousseff, y tenemos Ecuador, y tenemos otros, ¿no? Entonces no te puedes quedar pasivo ante eso, ¿sí? O sea, antes de implementar cualquier política, cualquier modelo económico, lo primero que es pues, conservar el poder, ¿no? Y entonces te debías de tomar en cuenta estos factores y tenías que actuar. Creo que esa parte ha pasado, ¿sí? Tuvo dificultades el anterior sexenio, claro, recordemos la pandemia por el COVID. Tiene dificultades el actual sexenio, claro, pues la llegada de Trump, ¿no? O sea, toda esa incertidumbre que genera, todo ese golpeteo que hace el presidente de Estados Unidos, toda esa angustia que le gusta generar en sus adversarios. ¿Para qué? Para que una vez que los tiene así golpeados, los llama a negociar, ¿no? Ahora sí vamos a platicar, pero ya te golpeé, ya te presioné psicológicamente, ya te generé todo un desorden en tu país, y ahora sí, si quieres vamos a platicar. ¿Para qué? Para que me pidas ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente Claudia llega en un segundo piso. La política económica la ha seguido como la del anterior sexenio. Se ven los indicadores macroeconómicos, que es lo que más preocupaba sobre todo a ciertos sectores. Por ejemplo, la paridad peso-dólar, ¿no? Se ha estabilizado, el comportamiento de la inflación, la inversión extranjera directa ha aumentado, no tanto así la nacional. Hay una política hacia el sector empresarial. Yo creo que todos estos aspectos hay que resaltarlos. Desde mi punto de vista lo ha hecho bien, pero
se enfrenta a un entorno muy difícil, un entorno hacia el exterior con la presidencia de Donald Trump y hacia el interior con lo que ustedes ya mencionaban, la presencia de grupos políticos con otros intereses muy diferentes a los que ella tiene. Padre, se hablaba de la derecha. Esta tiene oportunidad de ser oposición, por lo que vimos de Alito, que bueno, el Partido Revolucionario Institucional como tal no representa a la derecha, pero a veces también no se sabe si representa hace mucho que dejé de hablar de izquierdas, sí, derechos, centros y demás. Porque cada uno se revuelve, ¿no? Pero en el fútbol total, como decíamos con los que somos futboleros, en el fútbol total hoy apareces del lateral izquierdo y pasa al centro delantero y hace gol todo el mundo. Ensucia, ¿no? Pero un poquito a lo que iba. Sí, sí, me entiendo muy bien, nada más era en este caminar, porque si nos podemos ir en las ideologías y no las vamos a encontrar. Claro. Pero tiene un elemento muy especial, incluso de fuera, diríamos en la política latinoamericana, donde las derechas empiezan a reposicionarse, sí. Entonces ahí es donde viene el punto también de cierta esperanza para quienes rivalizan con una posición de izquierda. Voltean hacia allá y dicen, ojo, o sea, en Latinoamérica las derechas están volviendo. Pero con un alto riesgo para sí, la sociedad. Exactamente, es que los problemas son los riesgos, y aquí lo platicamos también con El Salvador, acuérdate, en algunos momentos con Nayib Bukele, qué tanto esa línea de derecha viene bien. Aquí sí creo que se necesita que no sigamos jugando al péndulo de izquierda a derecha, sino que empecemos con una formación incluso más crítica de participación ciudadana, donde no pongamos todas las canicas en personajes, sino en un camino de democracia donde vayamos ayudando. Hace rato lo que más le convenga a la ciudadanía, sí, no lo que más le convenga al grupo político. El grupo político va a ir por sus intereses. Claro. Y eso es lo que estamos viendo revuelta, porque es hasta, llama la atención ahora en la estridencia política de estar hablando de los izquierdosos y de los derechosos y los vendepatrias y fachos, y dice uno, hay gente que no sabe ni lo que dice, para pronto, en la cuestión de historia, como a veces hemos escuchado con la gente sensata, como el doctor, que nos explica bien de lo que es la ideología política de estos tiempos. O por lo menos lo recuerda y ya uno se va a esa tendencia de lo que ha sucedido, ¿no? Cito a Max Weber, platicábamos la vez pasada con otros autores como Leviatán, Thomas Hobbes, y así podemos ir el contrato social. En este tiempo, para este tiempo que estamos viendo tan convulso por todos los intereses polarizados y polarizantes, donde vemos, como decía Coral, la violencia permeando por todos lados, donde hay grupos de facciones armadas que quieren imponerse, sí es importante que la política tenga más sensatez de todos, más sensatez, y ya no vayamos a los discursos del sexenio pasado, que creo que la presidenta ha caído en la trampita también de seguir polarizando, y por ejemplo en este último enfrentamiento del presidente del PRI con el del Senado, cuando estaba, cargarse hacia un lado. Creo que ese es algo que no debiera ser quien está al frente, y como decía hace rato Coral, quien está en la presidencia tendría que ser conciliador, tendría que ser político y ya no de facción, porque no ayuda. Este lenguaje, lo dijimos muchas veces, de enfrentamiento no nos lleva a ningún lado. La división y más aún la violencia política genera violencia social. Bien, vamos a ir a la pausa. Coral, me quedo con esa pregunta. Estamos ya, creo que dejando en costumbre dejar las preguntas para que la se ha gobernado en esta, que es la presidenta con A, así lo ha